7 de la mañana, 20 minutos. Saludamos al doctor Ismael Quintana, está con nosotros esta hora. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buenos días, don Javier. Un abrazo para usted, un saludo también para la audiencia de Telerama. Bienvenido. La posibilidad de una consulta popular vuelve a escucharse esta propuesta. Hay objetivos o planteamientos muy claros. Se habla de bicameralidad y se habla de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Jurídicamente, ¿vale o no vale eliminar este organismo, el del Consejo de Participación Ciudadana, doctor? A ver, a partir de la Constitución de 2008 nosotros tenemos claramente diferenciados los procedimientos a seguir cuando lo que se quiere es modificar la Constitución, a diferencia de lo que ocurre con aquellas consultas populares de carácter plebiscitario, en las cuales la ciudadanía no se pronuncia sobre la aprobación o no de proyectos de normas o de proyectos de reformas a normas, como por ejemplo podría ocurrir con la Constitución. ¿Por qué indico esto? Porque se está señalando, o lo ha señalado el asambleísta Villavicencio tras una reunión con el jefe de Estado, de que estas ideas de eliminar por un lado el Consejo de Participación Ciudadana y por otro lado volver a lo que Ecuador tuvo por regla general, que es la legislatura bicameral hasta la Constitución del 78, se lo haría por una simple consulta popular de carácter plebiscitario. Cuestión que jurídicamente no va a ser posible, salvo que se acuda al procedimiento de la reforma parcial, y este no es un invento mío, es un señalamiento que lo ha hecho desde 2019 ya la Corte Constitucional. La Corte ha indicado que el camino a seguir para lograr estos dos objetivos es el procedimiento de reforma parcial, un tratamiento parlamentario previo y luego sí, si es que se aprueba el proyecto de reformas, un referéndum ratificatorio de lo que apruebe la Asamblea Nacional, de tal manera que una consulta popular jurídicamente no es posible, más allá de que yo particularmente estimo que el Consejo de Participación Ciudadana efectivamente en algún momento debería llegar a desaparecer. Fíjese usted que estamos en este entramado de la Contraloría General del Estado, y esta institución, que es la única llamada a resolver esta crisis a través de la designación de un nuevo contralor, no logra ponerse de acuerdo siquiera en la elaboración de un reglamento para hacer la convocatoria al concurso. Entonces, está claro que este es un órgano que no puede hacer ni siquiera aquellas cuestiones, aquellos mandatos que la Constitución ordena que se deben hacer, como es el caso de la designación de autoridades. Y si no puedes hacer eso, pues entonces es mejor que te vayas a la casa. De hecho, el Comité por la Institucionalización Democrática del país impulsaba un tema de esta naturaleza, de reforma, llegó a la Asamblea, y creo que la Corte Constitucional es la que tiene que decidir, ¿o me equivoco, doctor? A ver, sí, aquí hubo ya una propuesta de reforma parcial, de iniciativa exclusivamente ciudadana, que es de este comité. Se recolectaron más de 300,000 firmas, se pasó el proceso de validación de firmas en el Consejo Electoral. Esto finalmente tuvo el dictamen de la Corte. Ahí es donde la Corte, le vuelvo a insistir, señaló que el camino a seguir para el tema de la bicameralidad y la desaparición del Consejo es la vía de la reforma parcial, no la del plebiscito sencillo, y con eso pasó a manos de la Asamblea, porque conforme el artículo 442 de la Constitución, los procesos de reforma parcial previamente requieren un tratamiento parlamentario, es decir, se presenta el proyecto ante la Corte dictamina la vía, si le dicen que la vía es la reforma parcial, va a la Asamblea Nacional, en la Asamblea Nacional deben producirse 2 debates con un plazo de espera, dice la Constitución, de 90 días entre primer y segundo debate, y solo si después del segundo debate hay aprobación de este proyecto de reformas, vamos al referéndum ratificatorio de esa reforma parcial en los siguientes 45 días. Ese procedimiento, con esta temática que ahora se quiere retomar, ya lo siguió el Comité de Reinstitucionalización Democrática. El gran problema se presentó porque la legislatura anterior decidió sin debatir, sin ir al segundo debate, es decir, violando expresamente el procedimiento de la reforma parcial y el dictamen de la Corte Constitucional, decidió sencillamente archivar y excluir este tipo de discusiones en la legislatura. De tal manera que ya tenemos un antecedente y en todo caso esta temática está actualmente en discusión en la Corte Constitucional, porque este mismo comité le pidió a la Corte que determine si es que ese incumplimiento en el que incurrió la asamblea anterior equivale a incumplir el dictamen de calificación de vía o de procedimiento. Así que, como usted ve, este tema en todo caso ya está en discusión. De hecho, hoy el comité o quienes integran este comité irán pues hasta la Corte Constitucional
para que haga un pronunciamiento justamente sobre lo que se está analizando, o lo que quedó por analizarse, digo yo, para tomar una decisión. Sí, efectivamente, ahí tenemos ya una posibilidad de evitar que el presidente Lasso inicie un nuevo procedimiento de reforma parcial para efectos de lograr lo que ya se tiene muy caminado con el trámite que inició el comité. Entonces, de la Corte Constitucional dependerá el futuro de ese proyecto. La Corte básicamente tiene dos opciones: o decir que el hecho de que la legislatura haya archivado sin discusión ese proyecto no equivale al incumplimiento del dictamen que emitió la propia Corte, o indicar que sí hay un incumplimiento y una violación al procedimiento, y que por lo tanto la actual legislatura está obligada a al menos debatir. Yo no estoy diciendo que la legislatura está obligada a aprobar el proyecto de reforma parcial. Podrían negarlo, eso está dentro de las facultades de deliberación democrática de una legislatura. Pero la obligación constitucional es tratar, debatir, y eso es lo que no hizo la legislatura anterior. Veamos qué resuelve la Corte, porque si la Corte entra en este segundo punto de decisión, pues lo que podríamos tener en ese evento es que el caso vuelve a la Asamblea Nacional y podría haber ya un debate y tal vez podríamos ya estar abocados a un referéndum ratificatorio para tratar estos temas, que no dejan de ser importantes. Si la Corte Constitucional decide algo o en relación a este tema, tiene que ir a la Asamblea para que sea tratado ahí. Claro, insisto, si la Corte determina que el hecho de no haber debatido y haber archivado el proyecto de reforma sin debate equivale a incumplimiento de su dictamen, le dispondrá a la Asamblea Nacional, a la actual por supuesto, que dé tratamiento inmediato. No, insisto, no necesariamente que se apruebe, pero sí que lo debate. Y si es que eso ocurre y la legislatura aprueba ese proyecto de reforma parcial, pues estaríamos ahí sí ya con la posibilidad de que se convoque a una consulta popular de carácter refrendatario para que nosotros, los ciudadanos, decidamos finalmente si eliminamos al Consejo, si le devolvemos la bicameralidad a la legislatura, y por otro lado, uno de los temas que también se trataban ahí, si le devolvemos la autonomía a la Fiscalía General del Estado. Y a propósito, ¿usted considera que lo actuado por el Contralor, que está en situación jurídica de una responsabilidad, que se está investigando obviamente y que está detenido, puede ejercer el cargo desde la cárcel? No, definitivamente no. El doctor Pablo Celi, bueno, ya ha presentado la renuncia, sí, es ex Contralor, y en esas condiciones, en esa época que estaba ausente temporalmente el cargo, no podía desempeñar el cargo. De tal manera que, por ejemplo, la designación que ha hecho semanas pasadas a este señor Carlos Riofrío es una designación que adolece de serios vicios de nulidad. Por lo tanto, el señor Riofrío, a mi juicio, no ejerce las funciones de Contralor, y cualquier decisión que emane con su firma, con su autorización, con su orden, significa también que entra en el campo de estas nulidades. Es decir, la Contraloría jurídicamente se encuentra acéfala, y el señor Riofrío probablemente puede verse expuesto incluso a posibles investigaciones de carácter penal por un posible delito de usurpación de cargo público, que de hecho tengo entendido que esas denuncias ya se han presentado en Fiscalía ayer o anteayer, y ese tema tendrá que investigarse. Por supuesto, si una persona que no ostenta el cargo que dice ostentar insiste en hacerlo, como ocurre con Yunda, como está ocurriendo ahora en la Contraloría, pues eso al menos amerita una investigación penal por parte de Fiscalía General del Estado. ¿Y cómo salimos de esta situación de la Contraloría? Porque hay que esperar entonces hasta marzo del 2022 para elegir a un Contralor permanente. No. Ahora ya no existe este famoso blindaje por la renuncia de Pablo Celi. Ese blindaje que le dio el transitorio y luego la Corte Constitucional desaparece, de tal manera que no hay razón alguna para esperar a marzo 2022 a que concluya el periodo de 5 años de Carlos Polit para llamar al concurso. El concurso debería haber sido convocado ayer. Estoy solamente siendo un poco... O sea, lo más pronto posible, tenía que haberse convocado. Este concurso debe realizarse ya, pero como le digo, en el Consejo están empantanados en la elaboración de un simple reglamento. Entonces, por esa razón creo yo que nos están dando a los ciudadanos
la razón a quienes hemos dicho, bueno, este consejo, si no puede nombrar un contralor, entonces que se vaya nomás para la casa, pero indiscutiblemente el único modo para resolver esta crisis de la Contraloría es llamar al concurso y designar un nuevo contralor. No caben los encargos, no cabe esta figura que se está aplicando ahora al margen de la ley de que es que un señor que no podía ser nombrado pretenda él ser el Contralor General del Estado, porque fíjese que es más allá de las personas. Imagínense lo grave que es en el tema de combate a la corrupción, que una persona que no ostenta la competencia y el cargo de Contralor suscriba exámenes especiales, suscriba resoluciones de responsabilidad. ¿Se imagina usted las causales de nulidad que se pueden plantear ante los tribunales de justicia, de lo contencioso administrativo en estos casos? Y lo grave que es eso para el combate a la corrupción del país. Bueno, parece que en esto nadie piensa. Doctor Quintana, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena mañana. Igual, una buena mañana, don Javier. Buenos días. Gracias. El doctor Ismael Quintana, analizando la situación de esta posibilidad de una consulta popular y de la situación como está la Contraloría General en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son las 7 de la mañana con 31 minutos.